que yo lo tengo? Así que estas preguntas te voy a estar dando la respuesta más adelante, más adelante. Y quiero mencionarte que los dones, en un término teológico, porque también quiero añadirte esto, porque todo esto es preparación, es necesario. En un término teológico significa cualquier dote que uno recibe del Espíritu Santo. Es lo primero. Lo segundo, fue dado por el Espíritu. Los dones son dados por el Espíritu Santo. Los hombres no dan dones. Enseñan habilidades, transmiten conocimiento, pero los dones del Espíritu los da el Espíritu Santo para una misión en particular, para una tarea en particular. Los hombres no lo dan, los da el Espíritu Santo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Confirmar que tú lo tienes. Es ayudarte a ejercitarlos, a que tu práctica sea lo mejor posible, lo más genuina posible, alineado a la voluntad del Padre y en el poder del Espíritu Santo. Eso sí podemos hacerlo nosotros. Es ayudarte, es acompañarte. Lo tercero que te quiero mencionar es que nosotros somos responsables por los dones que hemos recibido. Y lo cuarto, que son irrevocables. Tú lo puedes ver en las Escrituras. Está ahí en Romanos capítulo 11, verso 29. El llamamiento y los dones son irrevocables. Así que tú lo tienes, ejercítalos. Pero antes de ejercitarlos, necesitas conocerlos. Así que el discernimiento de espíritu, vamos a entrar ya en materia muy particular acerca de este don. Te permite identificar todo lo que se está moviendo a tu alrededor y los espíritus que operan. Específicamente, el discernimiento hace esto. Es un don que está activo. Y se supone que todos los creyentes lo tengamos. Porque tú no vas a entrar a una guerra espiritual sin tener las herramientas espirituales necesarias. Esto es necesario. Sobre todo los ministros, los que ejercemos en el altar, los que estamos sirviendo, somos los responsables por guiar a una congregación de pocas personas o de muchas. Tenemos esta responsabilidad de enseñar, de discernir, para que como pastores que somos, no importa el liderazgo que tú puedas tener, aun cuando seas un liderazgo pequeño dentro de la iglesia, aun cuando quizás puedas estar al frente de células de oración, casas de culto, casas de paz, casas de oración, con la forma en que tú lo llames, tú estás ejerciendo una labor pastoral. Y como pastor, aun cuando tengas pocas personas bajo tu cobertura, tú eres responsable por esas ovejas. Así que entiende la necesidad imperiosa de hoy aprender a moverte en el mundo espiritual y de discernir lo que está pasando alrededor de esas ovejas, porque el Señor te va a pedir cuentas a ti. Profeta Ezequiel capítulo 34, vas a ver un poco más de esto. El Señor nos va a pedir cuenta de esos espíritus que entren bajo nuestra supervisión y destruyan el campamento como atalayas, y veamos venir todo lo que viene, y nosotros no demos la alarma. Dice el Señor cuando decía esto en el profeta Ezequiel, hablando de la atalaya, que la sangre será sobre la atalaya por no haber avisado al pueblo. Pero si el atalaya avisare de lo que va a acontecer, o sea, del enemigo que viene, y el pueblo no se apercibiere, entonces la sangre va a ser sobre el pueblo. Pero tú y yo hemos librado nuestra sangre por haber apercibido a tiempo, y ellos no quisieron hacer. De esa es nuestra responsabilidad, de la cual podemos mover. Pero el discernimiento de espíritu es necesario y es importante. Ahora, quiero mencionarte la epístola a los Hebreos, capítulo 5, verso 14. Quiero mencionar este principio que está hablando Pablo acerca del alimento sólido, que estos solamente son para los maduros, que han alcanzado una madurez espiritual. Pero al finalizar el pasaje del verso 14, o sea, Hebreos capítulo 5, verso 14, el escritor de esta epístola, que algunos asumen que sea Pablo, Bernabé, Apolo, incluso algunos teólogos que quizás puedan citar hasta Aquila, porque como anduvo con Pablo, quizás eran muy similares las enseñanzas que estaba dando. Esto es lo que el escritor puso, y este principio quiero que lo puedas visualizar y enlazar al discernimiento de espíritu. El alimento sólido es para los que han alcanzado una madurez espiritual. Y añade, este es el énfasis que quiero hacer, y añade, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero yendo un poquito más profundo a lo que está diciendo aquí el autor de esta epístola,
el uso está haciendo énfasis a que es algo habitual, que es algo común, que es algo regular, que es algo que es parte de la vida diaria de la persona. Entonces, vamos a traducir un momento esta oración de una forma diferente. ¿Ven? Para los que por el uso habitual, común, regular, tienen las facultades perceptivas. Esto es lo que está haciendo un poco más énfasis, son las facultades perceptivas. Pero en las traducciones, en algunas traducciones tú lo encuentras como los sentidos ejercitados. Son las facultades perceptivas que tenemos, espiritualmente hablando, para identificar, para hacer una diferencia entre lo excelente y lo bueno y lo malo o torcido. Entonces, cuando una persona tiene el discernimiento de espíritus, puede entender lo que se está moviendo en ese momento. Ahora, los sentidos que nosotros tenemos en el cuerpo son 5, o sea, por la medicina son 5. Y estamos hablando de la vista. Voy a empezar primero, la vista, o sea, la información visual. Segundo sentido, el oído. Es la información auditiva, los sonidos. Tercer sentido es el olfato. Cuarto sentido es el gusto. Y el quinto sentido es el tacto. O sea, todo lo que tú puedes tocar, todo lo que te toca a ti, tú lo sientes por el tacto. Ahora, de todos estos sentidos, ¿por cuál de ellos nosotros recibimos información espiritual? ¿Te has hecho esta pregunta? Pues ahora mismo te voy a dar la respuesta. La información visual, o sea, tú puedes percibir con tus ojos la información visual de lo que se mueve en el mundo espiritual. Y hay elementos en las escrituras para demostrarlo. Segundo, herramienta por la cual nosotros recibimos información del mundo espiritual, son los oídos, con la voz audible del Espíritu Santo o otra voz que tú identificas que no es de él. Tú lo escuchas, tú escuchas. Y la tercera herramienta que nosotros tenemos para recibir la información es el Espíritu que está en nosotros. Y en este caso no me refiero al Espíritu Santo, me refiero al Espíritu que fue puesto en nosotros como un soplo de vida. El hombre es un ser material, porque tenemos un cuerpo físico, tenemos una imagen, tenemos una semejanza, pero también somos un ser espiritual. Y por esa parte del espíritu es que nosotros nos movemos en el mundo espiritual y podemos discernir todo lo que se mueve a nuestro alrededor. Por tanto, este don que es puesto por el Espíritu Santo es para identificar todo lo que se mueve a nuestro alrededor. Y así el énfasis, el mundo espiritual a tu alrededor y segundo, los espíritus que operan en ese mundo espiritual. Esto es importante, quiero que lo entiendas. Ahora, conforme a esta pregunta, ¿cómo nosotros podemos identificar entre lo genuino y lo falso? ¿Recuerdas que te hice esta pregunta al principio? Te la voy a seguir diciendo. Y ponía 2 ejemplos en la parte anterior, en el mensaje anterior. Una persona, por ejemplo, un cajero que trabaja en un banco, una persona que tiene el trabajo todos los días diarios de trabajar con billetes, llega un momento en que tiene una sensibilidad en las manos del material que él está tocando, que llega ese momento en que él toma un billete y él analiza que la hoja que está tocando es irregular, hay algo extraño en esa hoja. No necesita verlo para saber que hay algo extraño. Y por supuesto, como su trabajo también tiene que ver con esto de los billetes, la visión se le perfecciona para identificar los trazos, el color, los gráficos, todo. Él lo identifica rápido, pero ya tiene un uso ejercitado de este sentido. El segundo ejemplo que te ponía, y estoy hablando del ojo, o sea, de la vista y del tacto. Este fue el primer ejemplo. El segundo ejemplo que te ponía es un maestro, o sea, una persona que lleva muchos años trabajando con los motores. Una persona que tiene tanto tiempo, llega un momento en que el sonido, o sea, la información auditiva, él puede percibir cuando un motor está funcionando bien o no, solamente por el sonido. Él no tiene que verlo. Por el sonido identifica que el motor está funcionando bien. Por lo tanto, quiero que entiendas que los sentidos que nosotros tenemos, que fueron herramientas puestas en nuestro cuerpo, y de hecho vas a ver que en nuestra cabeza, o sea, en esta parte posterior, superior del cuerpo, están todos los sentidos: la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto, que lo asumimos con las manos. Pero ahora voy a hacerte una referencia
Cuando en tu espíritu tú sientes miedo, ¿cuál es la reacción del cuerpo? Quiero que vayas entendiendo esto. Ahora, cuando espiritualmente hablando hay una persona a tu alrededor, que tu espíritu percibe que hay alguien a tu alrededor, pero tú no lo puedes ver, pero lo puedes sentir, ¿qué pasa con tu cuerpo? Generalmente tiende a ser como una corriente. Pero si tú sientes miedo, o sea, cuando tu cuerpo, tú biológicamente sientes miedo, que tu corazón se acelera, comienza a bombear más sangre de lo normal, entonces tú puedes identificar que hay un ente espiritual a tu alrededor o cerca de ti que no es el Espíritu Santo. Te estoy dando claves importantes. Tú puedes identificar, el tacto es tu cuerpo en ese momento para identificar. Por lo tanto, el discernimiento de espíritu es necesario, es fundamental. Esto es un don que la mayoría de los creyentes, estoy añadiendo, yo no lo puedo asegurar, pero casi todos los creyentes deberíamos tenerlo, porque no se entiende que tú vas a una guerra espiritual y que tú no vayas preparado. ¿Cómo tú vas a identificar al enemigo? ¿Cómo opera el enemigo? ¿Cómo ataca el enemigo? ¿Qué tiene el enemigo? Pero te di un principio, ellos se someten a la unción que está en ti. Esa unción que está en ti, que fue puesta por el Espíritu Santo en ti, te da una garantía para el éxito de la misión, porque eso es la unción, es la garantía del éxito de tu llamado y de lo que tú vas a enfrentar, la asignación que ya te fue dada. Ahora, el segundo don que se manifiesta de los 9 es la palabra de ciencia. Cuando tú lo separas, palabra, conocimiento, o sea, la palabra es el logo del griego, ¿no? Palabra, y Sofía de ciencia, conocimiento, cuando tú los unes, te dan el entendimiento de una oración muy sencilla, o sea, una idea que transmite conocimiento. Estoy hablando de una forma bastante gramatical, pero yendo en términos espirituales, la palabra de ciencia es un don dado por el Espíritu, donde el sentido que más tú usas, que es el oído, cuando tú escuchas la voz del Espíritu Santo en una relación continua que tú has forjado, que tú has establecido por años a través del sacrificio, de la intimidad con Él, tú identificas cuando Él te habla y tú transmites la información. Ahora, haciendo la diferencia entre el discernimiento de espíritu y la palabra de ciencia, el discernimiento de espíritu se ve más con información visual. Y la palabra de ciencia es la información auditiva, porque el Espíritu Santo toma esa información, te lo dice, te lo pone en tu espíritu para que tú puedas decir, ahora mismo dice